una recomendación que hace un autor canadiense que se llama Carl Tom, y él plantea que el ejercicio de entrevistar es un ejercicio tanto de investigación como de intervención. Es decir, en el ejercicio de investigar, por supuesto, necesitamos tener información, pero más que información para el profesional, o información para el conciliador, o información para la persona que entrevista, es información para las partes. Porque cuando las partes tienen un conflicto es porque hay algo en el proceso, en la vida, en la historia, en la relación, que no saben cómo continuar. Cuando no sabemos cómo continuar la relación, entonces como que empezamos a patinar. Y lo que hacen las preguntas, o lo que deberían hacer las preguntas, es ayudarles a las personas a poder seguir. Así que la pregunta no es para satisfacer la curiosidad del interventor, no es para satisfacer mi morbo y entender qué fue lo que ocurrió y que me lo describan, sino que son preguntas para que las personas que están involucradas en la relación puedan darse cuenta de lo que les está ocurriendo. Porque curiosamente, aunque les está ocurriendo, parte de la dificultad es que no se dan cuenta. Hay un pedazo de lo que está pasando que no están logrando ver. Entonces, digamos, la pregunta circular es una pregunta que orienta a las partes acerca de la relación que están teniendo y de cómo el comportamiento del uno es respuesta al comportamiento del otro. Vuelvo nuevamente al ejemplo de la pareja que generalmente cada uno puntúa desde un lugar y dice: lo que pasa es que mi mujer es muy cantaletuda, es que ella siempre está con la cantaleta, y dice, y él es un displicente que no se ocupa, y cuando se ocupa solamente lo hace para insultar. Fíjate que cada comportamiento de esos es una respuesta, ¿sí? Pero se plantea como que el comportamiento de él es porque él es de esta manera, y no él está respondiendo a algo que yo estoy haciendo. Yo cantaleteo, entonces él contesta de manera displicente. O tú, además porque como ya sé que ya he vivido la experiencia de que te portes displicente, entonces como sé que posible, o espero que vas a ser displicente, entonces te cantaleteo. Entonces se meten en círculos viciosos, y lo que hace la pregunta es romper ese círculo y tratar de volverlo un círculo virtuoso, y que cada uno se entienda, comprenda que lo que el otro hace es una respuesta, no es una provocación, sino es una respuesta a algo que yo hago. Es más, puede que alguien haga una cosa muy agresiva y el otro no haga algo que aparentemente no es agresivo, pero justamente esa pasividad puede ser la que detona la agresividad del otro. Entonces, ayudarles a ver ese patrón de relación, ese patrón de comunicación, eso lo logra hacer la pregunta circular, porque la pregunta circular indaga por quién hace qué mientras quién hace qué. ¿Sí? Cuando tú cantaleteas, generalmente, ¿qué hace él? Cuando él se comporta de manera displicente o cuando responde con insultos, ¿tú cómo respondes? Entonces les ayudamos. La pregunta ayuda a ver la pauta, ayuda a ver la conexión entre ambas prácticas, entre ambas acciones. Entonces, y ayuda a ver, por ejemplo, preguntas como: ¿quién crees que en esta relación tiene más poder en tal sentido? ¿Quién crees que se aprovecha más de quién en tal sentido? Y se les pregunta a los dos lo mismo, ¿sí? Porque a veces creemos que este me respondió, entonces ya la respuesta está. No, esa es la respuesta de uno, pero ¿cuál es la respuesta del otro? Entonces las preguntas circulares nos ayudan a mostrarles a las personas su propia pauta, la propia conexión y el círculo que están creando en la relación, que es el que los empantana, el que los atasca, ¿sí? La pregunta estratégica es una pregunta que anticipa posibles soluciones. A mí me gustan mucho porque son preguntas que ayudan a construir escenarios posibles. Y es, ¿qué ocurriría si la próxima vez, porque va a haber una próxima vez en que él se va a mostrar displicente y se va a mostrar indiferente y apático? La próxima vez en que él se muestre displicente y apático, usted no cantaletea, sino que usted simplemente guarda silencio y más adelante le plantea una conversación sin cantaleta. ¿Qué cree que puede ocurrir? Y al otro, ¿y qué cree usted que puede ocurrir si ella, en lugar de la cantaleta acostumbrada, le responde de una manera diferente? Entonces, fíjate que ese tipo de preguntas anticipa
no es un consejo, porque no es algo que yo te estoy diciendo que hagas, sino es como una situación hipotética que yo pongo sobre la mesa para que ellos imaginen un escenario diferente al escenario que están repitiendo y que es recurrente, ¿sí? Entonces, ese tipo de pregunta, digamos, que genera esos escenarios posibles. Hay muchas formas de hacer. ¿Cómo sería diferente si en lugar de darle una nalgada al niño, usted se cuenta hasta 10 y le pregunta, hijo, ¿qué quisiste mostrarme cuando te portaste de esta manera, por ejemplo? Fíjate que es una manera de decir, no señora, es que usted no tiene que estarle pegando a los niños porque eso es un delito y la ley, imagina que ya el Congreso lo va a sancionar como prohibido, pues eso no sirve para nada, eso no es útil, ¿sí? Es mucho más útil si yo le pregunto, ¿qué cree que ocurriría si usted a su hijo le pregunta, hijo, qué es lo que me quieres decir con esa pataleta? ¿Qué es lo que estás queriendo señalar cuando haces eso? Entonces, esas son preguntas que plantean escenarios posibles sin dar fórmulas y sin dar recetas y sin dar consejos. El consejo yo no lo recomiendo, el consejo no es útil, porque el consejo es una inducción a un comportamiento que yo tendría, pero que no sé si al otro le interesa o si el otro está en posibilidad de hacerlo. Entonces, prefiero hacer preguntas de ese tipo, estrategia. Y las preguntas de tipo reflexivo son preguntas que ponen a cada uno en el lugar de observador de sí mismo. Ahí son muy útiles las preguntas desde otros lugares o desde otras personas. Si le preguntáramos a su mamá por la manera como usted se relaciona con su esposa, ¿usted qué cree que diría su mamá acerca de esa manera? Y traemos la voz de la mamá. Es una manera de traer una voz que me observa, traer a alguien que me observa, ¿sí? Y ponerme en el lugar, ser observador de mí mismo a través de otra persona. Entonces, esa pregunta también es circular, pero es una pregunta que te pone en un lugar en el que tú eres objeto de tu propia observación. No son fáciles de hacer, hay que pensarlas un poquito, pero ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Y repito, si se la hacemos al uno, debemos hacérsela al otro. Que a veces nosotros nos vamos con el que más colabora, ¿sí? Con el que más nos responde, y al que se queda callado, entonces decimos, pues no le pregunté. No, siempre incluirlo, porque las personas se van con la idea de le prestó más atención a él, lo escuchó más a él, o lo escuchó más a ella. Entonces, hacer el ejercicio de igual pregunta para cada lado.